tomo en cuenta los extremos de los radios también. Entre esos dos puntos se está generando un arco. Acá existe una propiedad, ¿no? Es lo que se conoce como el ángulo central, ¿cierto? ¿Qué se va a cumplir? Que la medida del ángulo central con su arco correspondiente, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué más? Ahora, recuerda algo. Creo que nosotros alguna vez dimos algunas acotaciones en el caso del triángulo. Si tú tenías un triángulo isósceles, ¿te acuerdas? Y este segmento son iguales. Pero no solamente eso, sino también, muchachos, recuerda, la altura cumple el papel de bisectriz. Quiere decir que si este ángulo tiene una medida alfa, él también lo será. Pero por la propiedad del ángulo central, si él es alfa, él debe ser alfa 1. Si él es alfa, él también debe ser alfa. Ahí está. O sea, a partir de condiciones básicas, yo puedo implementar y puedo llegar a una propiedad. ¿De acuerdo? Otra condición. A ver, muchachos, ¿qué sucede si aquí, por ejemplo, yo tengo una circunferencia y tengo un punto exterior a ella? Mira, desde el punto P, que es exterior a la circunferencia, vamos a trazar dos tangentes. Vamos a trazar la tangente PA y PB. En este caso, sabemos por propiedad que si desde un punto exterior de la circunferencia trazamos dos tangentes, ¿qué se cumple? Que esas tangentes son iguales, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. ¿Pero qué más? Bueno, en este caso, si nosotros unimos el centro con el punto exterior, el centro con el punto de tangencia, ¿no? Acá se forma un 90, aquí también trazamos del centro al otro punto de tangencia, se forma 90, ¿no? Ojo, acá con ello podemos demostrar lo siguiente. Esta longitud es el radio. Esta longitud es el radio. Recuerda que al trazar ello, estás determinando dos triángulos rectángulos. ¿Sí o no? Dos triángulos rectángulos donde tienen catetos iguales. Pero hay algo. El segmento que está uniendo el centro de la circunferencia con el punto P, ¿no sería la hipotenusa común? ¿Sí o no? Dime, este segmento es común, quiere decir, si yo le pongo una longitud L, mira, voy a notar que tengo dos triángulos rectángulos congruentes, ¿no? Porque por el teorema de Pitágoras, si tú no tenías muy claro la propiedad anterior, si yo le pongo este cateto A, para que se cumpla el teorema de Pitágoras en este triángulo, él también debe ser A. Y con ello estamos demostrando que esos dos triángulos rectángulos son congruentes. ¿Y qué me decía la congruencia? A lados iguales se pone ángulos iguales. A R vamos a poner, se opone un ángulo cuya medida es teta, a R se cumplirá también que se opone una medida teta, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Siguiente propiedad. Muchachos, ¿qué pasa si en una circunferencia yo tengo dos cuerdas? La cuerda AB y la cuerda CD. Y me señalan por dato que esas dos cuerdas tienen la misma longitud. Longitud A, longitud A. ¿Qué podemos señalar, muchachos? Que en una circunferencia, si yo tengo cuerdas iguales, puedo rápidamente decir que los arcos que sostienen dichas cuerdas, ¿cómo son? Iguales. Profe, pero ¿de dónde sale ello? ¿Cómo puedo estar seguro? A ver, recuerda lo siguiente. Hace un momento dijimos, el centro equidista de los puntos de la circunferencia, ¿no?
Eso me permite decir, muchachos, si nosotros unimos el centro con los puntos A, B, C y D, mira, tú unes el centro de la circunferencia con estos 4 puntos, sabemos que esos 4 segmentos que hemos trazado son iguales, ¿no? Son los radios. Él es R, él es R, él es R y él es R. Muchachos, ¿qué podemos señalar? Ah, profe, mire, por aquí existe un triángulo. Isósceles, ¿no? RR, pero el tercer lado A. Aquí, RR, el tercer lado. ¿Qué puede decir de estos dos triángulos? Congruentes, ¿no? Y si son congruentes a lados iguales, se oponen ángulos iguales. Si A se opone a alfa, a este A se opone alfa. Pero recuerda, este punto es el centro. ¿Y qué me decía el ángulo central de C a D? ¿Cuánto debe ser? Alfa también. Y con ello, muchachos, estamos corroborando que cuando en una circunferencia tengo arcos iguales, perdón, cuerdas iguales, ustedes que tengo arcos iguales. Y viceversa, ¿no? Si tengo dos arcos iguales, me permite decir que las cuerdas que podemos trazar siempre van a ser iguales. Una siguiente propiedad es, por ejemplo, mira, tengo una circunferencia y en esta circunferencia vamos a poner lo siguiente. Voy a trazar dos cuerdas, la cuerda AB y la cuerda PQ. Y en este caso me van a señalar ambas cuerdas, la cuerda AB y la cuerda PQ, van a ser paralelas. ¿Qué podemos afirmar? Recuerda que cuando tú tienes dos cuerdas paralelas, se puede determinar que los arcos comprendidos entre dichas cuerdas, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿De acuerdo? ¿Cómo así, profe? Algo práctico. Cuando hicimos el tema de, en este caso, ángulo determinado por dos rectas paralelas y una secante, seguramente tú recordarás que cuando tú tenías dos rectas paralelas y tú trazabas una secante, ¿se cumplía la propiedad de los ángulos alternos o no? Si este ángulo tenía una media alfa, su alterno, ¿cuánto valía? Alfa, ¿no? Y eso me permite hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en mi gráfica yo trazo una cuerda adicional? Tal vez la cuerda AQ. Mira, trazamos la cuerda AQ. Si yo trazo esa cuerda, yo puedo decir que esta medida angular y esta medida angular son iguales. Si yo le pusiera el alfa, él debe ser alfa, ¿no? Muy bien. Y en el caso de la circunferencia, nosotros recordamos, ¿no? En este caso, que existe una propiedad, lo que conocemos como el ángulo inscrito, ¿no? ¿A qué se refiere esa propiedad? Mira, sabemos o ya hemos recordado el ángulo seminscrito, el ángulo central. Pero, muchachos, ¿qué sucede si nosotros tenemos una circunferencia, ¿no? Tenemos esa circunferencia y en esa circunferencia nosotros trazamos dos cuerdas que comparten un extremo en común. A ver, mira, desde este punto he trazado
dos cuerdas. ¿Qué se cumple? Bueno, profe, se cumple que si nosotros a este ángulo le doy una medida igual a alfa, su arco correspondiente, ¿cuánto vale? El doble, ¿no? 2 alfa. Muy bien. Entonces, dime, si este ángulo tiene una medida alfa, su arco correspondiente, ¿cuánto mide? 2 alfa, ¿no? Pero si él es alfa, su arco correspondiente, ¿cuánto va a medir? También va a medir 2 alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengo cuerdas paralelas, los arcos sostenidos por dichas cuerdas siempre presentan igual medida. ¿De acuerdo? A ver, con ello, vamos a ver algunos de los problemas que se presentan en tu material. Por ejemplo, mira el problema número 3. Me dan esta gráfica. En esta gráfica me piden hallar el valor, en este caso, que toma la medida angular. ¿A cuánto va a ser igual? A ver, él es el centro. Mira, tengo una cuerda perpendicular al radio, que si yo pruebo ese radio voy a tener el diámetro. Eso significa que la cuerda es bisecada, pero no solamente eso, sino también que el arco inicial es dividido en partes iguales, ¿no? O sea, quiere decir que si este arco mide 70 grados, él también debe ser 70 grados. Muy bien, muchachos. ¿Se puede determinar el valor de teta? Sí, ¿no? Claro, porque habíamos indicado que esta suma, ¿cuánto debe ser? 180, ¿no? Entonces decimos, podemos señalar, ¿no? Que teta más 30 grados más 70 grados es igual a 180. Bueno, ya nosotros, ¿no? Métodos algebraicos, 30 y 70 me da 100, ¿qué pasa a restar? ¿Cuál es el valor de teta? 80 grados. Muy bien. Esa sería nuestra solución para el problema número 3. ¿De acuerdo? Ya está. El arco BF, este arquito, mide 50 grados. Muy bien, 50 grados. Y el arco AE mide 80 grados. ¿Cuál es esa propiedad? Por ejemplo, a mí me habían dicho una propiedad, ¿no? Algunos dicen, bueno, si yo tengo una circunferencia desde un punto exterior, yo trazo dos secantes, yo sé que el ángulo que determinan dichas secantes va a tener una relación con los arcos determinados en la circunferencia, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué me decía? Acá se cumplía. Esta es la propiedad del ángulo exterior, ¿no? X es alfa menos beta dividido entre 2, ¿cierto? ¿Verdad? Pero, ojo, a veces nosotros no necesitamos recordar tanta forma, sino vayámonos a lo básico. Y todo está acá. ¿De qué manera? Recuerda la propiedad. Cuerdas iguales, arcos iguales, ¿cierto? Ya, muy bien. Dime, ¿qué pasaría aprovechando que la cuerda AB y la cuerda CD son iguales? Yo puedo decir que el arco AB, yo le puedo poner tal vez 2 veces beta. Si la cuerda mide A, su arco mide 2 beta. Si la cuerda mide A, su arco ¿cuánto vale? 2 beta. Muy bien. ¿Qué hacemos luego? Bueno, profe, algo práctico. Tú puedes hacer este método. No necesito recordar tal vez el ángulo exterior. Miren, chicos. Profe, si yo trazo esta línea, esa cuerda, por la propiedad del ángulo inscrito, si él es 2 beta, ¿cuánto vale? Beta, muy bien. Ahora, pero hay algo. Profe, yo sé cuánto mide todo este arco. Y utilizando la misma propiedad, ¿puedo saber cuánto mide la mitad o no? 80 más 50, 130. 130 más 2 beta, ¿no? La mitad. La mitad de 130, 68.
O sea, acá sería 65 más beta. Profe, y luego, simplemente, muchachos, es observar. ¿Qué voy a observar? Que voy a tener una figurita conocida, la cual acá me dice, él es de medida beta, la medida que deseo conocer, y este es el ángulo exterior, cuya medida es, ¿sí o no? ¿Qué se cumplía en un triángulo? La suma de dos ángulos internos o la medida sin dos medidas internas me dan la externa no adyacente, ¿verdad? Entonces, muchachos, podemos señalar, ¿no? Aquí, en este caso, que x más beta va a ser igual a 65 grados más beta. Quiere decir el valor de x 65 grados. Muy bien. Ya está. Ya está. Ya. Bien. Podemos observar tal vez ahora, por ejemplo, mira, el problema número 5. En el problema número 5 me da, si yo observo, una semicircunferencia, ¿no? Porque veo que existe el llamado diámetro. Vamos a poner que los extremos del diámetro sean los puntos A y C. ¿De acuerdo? Ahora, se ha trazado una cuerda, la cuerda B, pero también notamos que existe una recta L. Muy bien. Entre el diámetro y la cuerda B hay un ángulo cuya medida es 20 grados. Muy bien. Ahora, te dice, ¿no? En este caso, a partir de ello, me están señalando que la recta L es paralelo con la cuerda AB, ¿cierto? Y con ese dato, ¿qué te piden hallar? El valor de una medida angular alfa. Pero, ¿cómo se determina? Cuando unimos el extremo, nosotros hemos puesto C, ¿con quién? Con el punto de tangencia, ¿no? Ahí está. Me piden hallar esta medida angular, alfa. Acá tenemos el punto de tangencia. Vamos a poner acá. Calcular el valor de alfa. ¿Qué podemos hacer? A ver, recuerda algo práctico, ¿sí o no? Dime, si L es el diámetro, ¿no es cierto que el arco sostenido por el diámetro, ¿cuánto vale? 180. Muy bien. Ese arco vale 180. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, profe, a ver, se supone que en este caso, como todo esto vale 180, yo puedo señalar. Mira, si él es 20, ¿cuánto vale el arco BC? 40 grados. Por este lado, ¿cuánto me quedaría? 140, ¿sí o no? Pero acá hay una propiedad, y la cual es, no solamente cuando yo tengo dos cuerdas que son paralelas, puedo determinar que los arcos sostenidos o comprendidos entre las paralelas son iguales, sino también existe otra propiedad, la cual lo podemos demostrar justamente por las rectas paralelas. Que cuando yo tengo una recta tangente a una circunferencia y hay una cuerda que es paralela a la tangente, también se demuestra que estos arcos, ¿cómo son? Iguales, ¿no? ¿Sí o no? También se puede hacer ello, ¿no? ¿De qué manera? A ver,
vamos a poner acá. A ver, muchachos. Miren, ¿qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, ya, tenemos una circunferencia. Nosotros tenemos una recta tangente. Y trazamos, por ejemplo, una cuerda paralela. Ya. Me están diciendo que esta recta tangente es paralelo a la cuerda. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. ¿Qué va a suceder? Si nosotros, por ejemplo, aprovechando que son paralelos, si nosotros trazamos, por ejemplo, tal vez esta cuerda, una cuerda de apoyo, ¿no? Como son paralelas, yo puedo determinar que este ángulo con este ángulo, ¿cómo son? Son iguales, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Pero qué más? Ah, ya, profe. O sea, significa, si él es alfa, por la propiedad del ángulo inscrito, si él es alfa, ¿él cuánto vale? 2 alfa. ¿Cierto? Pero, ¿te acuerdas del ángulo sin inscrito, lo que utilizamos en el primer teorema? Mira, si el ángulo toma un valor, el arco es el doble, ¿no? Quiere decir, si él es alfa, ¿cuánto vale este arco? 2 alfa. ¿Qué significa eso, muchachos? Que cuando yo tengo una recta tangente a la circunferencia y hay una cuerda paralela a ella, los arcos que se determinan como son iguales. Muchachos, dime, todo debe ser cuánto? 180. Pero si él es 20, él es 40. Lo que falta para 180 lo divido en partes iguales. ¿Cuánto sería cada uno? 70 grados, ¿sí o no? 70 grados y él también sería 70 grados. A ver, 70 más 70, 140, 140 más 40, 180. ¿Te cumple o no? Y dime, alfa cuánto vale. 35 grados, ¿no? ¿Cierto? Alfa es 35 grados. Vamos a poner acá. Alfa vale 35. Muy bien. Ahora, si nos trasladamos, a ver, salteamos algunos problemas y llegamos al problema número 12. En el problema número 12, por ejemplo, tengo un cuadrilátero. Un cuadrilátero muy conocido porque veo que en sus vértices los ángulos presentan medidas angulares iguales a 90 grados. ¿Qué cuadrilátero es? Es un rectángulo, ¿verdad? Ya. Veo que me señalan que el punto F es un punto de tangencia. ¿Ya? Ahora, desde el punto F he trazado una cuerda. La cuerda FE. Muy bien. Muchachos, me están pidiendo determinar la medida del arco AE. Me piden hallar la medida del arco AE. Calcular X. ¿Cuál sería el valor de X? Aprovechando, claro está, el dato me dice que la cuerda F es paralelo a la cuerda AC. Son paralelos, ¿verdad? AC con EF.
son paralelos. ¿Qué puede aprovechar? Profe, a ver, hay algo acá. Mire, como son paralelas estas dos cuerdas, algo práctico. Cuerdas paralelas, arcos iguales. Esto quiere decir que si el arco AE es X, el arco de F hasta este punto también debe ser X. ¿Qué más? Profe, a ver, en ese rectángulo yo puedo rápidamente darme cuenta de algo. Uno de los lados del rectángulo, ¿quién es? Es el radio, ¿cierto? Y el otro lado, el diámetro. O sea, quiere decir, si yo le pongo a él una longitud A, él será una longitud A y él debe ser A, ¿no? Ahora, muchos dirán, profe, pero ¿por qué A? ¿Por qué él debe ser A? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, si no me crees, tú rápidamente puedes decir, ah, ya, profe, si yo uno el centro con el punto de tangencia, si yo trazar esta línea, aquí se formaría 90, ¿sí o no? Y estaría dando origen a un cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Por lo tanto, el radio viene acá. Muy bien. No solamente eso, muchachos. ¿Qué más? Fíjate el triángulo que tienes acá. Mira este triángulo rectángulo. Tiene una característica especial, ¿no? ¿Cuál es? Ah. Semanas anteriores, cuando hicimos notables, hablamos de algunos en particular, ¿no? Y uno de ellos era aquel triángulo rectángulo donde, muchachos, sus catetos estaban en la relación de 1 a 2. ¿Qué triángulo era? De 1 a 2, 53 medios, ¿no? Porque si era de 1 a 3, 37 medios. Entonces, mira, cateto, cateto, relación de 1 a 2. Ah, profe, él será 53 medios. Pero si él es 53 medios, por la propiedad del ángulo inscrito, si él es 53 medios, ¿cuánto vale este arco? 53, ¿no? El doble. Muy bien. Pero no solamente eso. Recuerda que te dije, ah, ya, profe, si yo quiero determinar por qué era A, para, no, para que no quede en duda, si tú trazaras esta línea del centro al punto de tangencia, aquí vale 90, ¿cierto? Pero como es 90, 90, 90, y acá también debe ser 90. ¿Qué significa eso? Si en el centro el ángulo vale 90, ¿cuánto mide este arco? También debe ser 90 grados. Propiedad del ángulo central. Entonces, decimos x más 53 grados debe ser 90 grados. ¿Cuál es el valor de x? 37, ¿no? Ahí está. A ver. Ya. ¿Qué tal? ¿Se entendió esta parte? A ver, cópialo por favor. Al ser bisectriz, 20 y 20, ¿cierto? Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, en ese problema, ¿qué más podemos hacer? Nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Te acuerdas que si yo tengo un punto de tangencia, vamos a involucrar algo? Algunos ya conocen la propiedad y lo hacen, como dice, ¿no? Rápido, al ojo. Pero nosotros estamos partiendo de conceptos básicos. Dime, ¿qué pasaría si yo trazo del centro
al punto de tangencia. ¿Qué medida angular se determina en el punto A? 90 grados. Muy bien. Ya. Ahora dime, por la propiedad del ángulo central, si el arco AD es X, en el centro, ¿cuánto vale? X. Y tú sabes que si él es 90, X más 20 debe ser 90, ¿no? ¿Cuál es el valor de X? 70 grados, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí lo siguiente, ¿no? En este caso, es por ello, muchachos, que a partir de lo que hemos visto, me sirve para poder retroalimentar una propiedad. Sabemos que en una circunferencia, si yo tengo dos tangentes, sabemos que las tangentes ya son iguales, ¿no? Pero hay una propiedad. Se dice, o se puede rápidamente decir, que el ángulo que forman las tangentes con el arco que está frente a él, tanto arco como el ángulo, ¿cómo deben ser? Suplementarios, ¿no? Los dos deben sumar ¿cuánto? 180, ¿no? Pero, vayamos a lo siguiente. Acá también, muchachos. Mira, cada vez que yo, desde el punto exterior, trace un segmento al centro, también, muchachos, yo puedo indicar no solamente aquí estos ángulos son iguales, sino también que estos arcos, ¿cómo son? También van a ser iguales, ¿de acuerdo? Y deducción de ello es que alfa más beta siempre es 90 grados, ¿no? Ponemos acá, lo vamos a poner como propiedad. Alfa más beta es 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A partir de un problema estamos viendo una particularidad para conocer alguna propiedad, ¿no? Ahora, y ello me va a servir para lo siguiente. Quiero que observes el problema número 9. Mira el problema número 9. En el problema número 9 me da, dice, una circunferencia desde el punto D, se ha trazado dos tangentes, ¿no? Las cuales son tangentes a la circunferencia en el punto E y en el punto F. Pero además de ello, me dicen que el cuadrilátero ABCD, ¿qué cosa es? Es un paralelogramo. Y en el vértice B hay un ángulo que mide 120 grados. Con ese dato, muchachos, nos piden hallar el valor de alfa. Ya está. Muy bien. Ya. Muy bien. Chicos, la semana pasada hicimos el tema de cuadriláteros 2. Justamente hablamos de quién? Del paralelogramo. ¿Se acuerdan que se cumplía en un paralelogramo? No solamente los lados opuestos eran paralelos, eran iguales, ¿no? Sino había una propiedad. ¿Cuál era? Que los ángulos opuestos, ¿cómo son? Iguales, ¿sí o no? Y si son iguales, si él es 120, el ángulo que estaba aquí, este angulito, ¿cuánto valía? 120 grados. Pero, profe, se supone que en el punto D, todo este ángulo, ¿cuánto es? 180, ¿sí o no? 180.
Si es 180, ¿cuánto me falta? 60 grados, ¿sí o no? 60 grados. Pero como he unido el punto D con el centro, se supone que esta línea es bisectriz, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? 30 grados. Y acá, ¿el cuánto vale? 30 grados también, ¿sí o no? Ah, muy bien. Ahora, me piden allá alfa. Hay varias situaciones acá. Depende de ti. Puedo utilizar esta observación, porque yo sé que este 30 con este arco, ¿cuánto debe sumar? 90 grados, ¿sí o no? ¿Verdad? A ver, dime. Él es 30, profe, pero cuando tengo las tangentes, el ángulo con el arco suma 90. Allá, si él es 30, él sería 60, ¿cierto? Pero si él es 60, ¿cuánto vale él? 30, la mitad. Clave, ¿sí o no? Profe, y si no me acuerdo esa propiedad o nunca la he visto, ¿qué puedo hacer? ¿Te acuerdas lo que hiciste acá? Si yo uno el centro con el punto de tangencia, ¿qué se forma? 90, ¿cierto? ¿Qué te parece si hace lo mismo acá? Mira, bien. Otra forma. Ah, ya, profe. Si yo trazo esta línea, se supone que en el punto de tangencia se forma 90. ¿Sí o no? Pero si él es 30 y él es 90, ¿cuánto vale? 60 grados. Pero recuerda que como él es el centro, es este segmento y este segmento son iguales, ¿no? Son los radios, ¿verdad? Y si son los radios, triángulo isósceles, ¿verdad? Si él es alfa, él también es alfa, ¿no? Alfa más alfa debe ser el ángulo exterior, ¿no? O sea, 60 grados, ¿no? Entonces ponemos acá también. 2 veces alfa es igual a 60 grados, el valor de alfa 30 grados. Ya está. ¿Quedó claro? Sí. Dos formas de solución, ¿no? No hay problema. A ver, veamos el problema número 11. En el problema número 11, si no me equivoco, nos dan un triángulo, ¿no? Un triángulo de vértices ABC. Ahora, también observamos que hay una circunferencia interior, ¿no? Que es tangente a los tres lados, ¿verdad? ¿Es un triángulo rectángulo? A ver, veamos. Ya, veo que ponen que este punto de tangencia es el punto T. Ya, ahora, datos del problema. ¿Cuánto vale BC? BC, 9, ¿no? 9. A ver, 5. AC, ¿qué te piden hallar? AT. Vamos a ponerle X, ¿ya? Te piden calcular AT, o sea, hallar el valor de X. Ya. Recuerda que acá me va a servir mucho que si yo desde un punto exterior trazo dos tangentes, ¿qué habíamos dicho? Que las tangentes, ¿cómo son? De igual longitud, ¿sí o no? Y eso me va a servir, ¿ah? Porque, ojo, quiero que observen lo siguiente. Mira, si él es X, ¿cuánto valdrá este segmento? Si él es X, ¿cuánto valdrá él? X, ¿no? Porque las tangentes, ¿cómo son? Iguales. Entonces, si él es X, él será X. Profe, pero ¿todo cuánto vale? 5. Si él es X, por acá me quedaría 5 menos X, ¿cierto? Si todo vale 8 y él es X, ¿cuánto me queda por acá? 8 menos X. Ahora, dime, este segmento y este segmento, ¿cómo son? Iguales también, ¿sí o no? A ver, dime, este segmento y este segmento, ¿cómo son?
iguales, ¿sí o no? Entonces, necesariamente, él también va a ser 5 menos X. Este segmento con este segmento, ¿cómo son? Si él es 8 menos X, él debe ser 8 menos X. Pero observo que la suma de estas dos longitudes, ¿cuánto debe ser? 9. ¿Cierto? Entonces vamos a poner, podemos decir 5 menos X más 8 menos X debe ser 9. Bueno, aquí 5 y 8 me va a dar 13, menos X menos 2X. Acá va a ser 9, ¿no? Hacemos una permuta, claro está. Claro, a 13 le quito 9, me queda 4. El valor de X, 2, ¿no? Muy bien. Algunos me decían, profe, pero parece, el gráfico parece un triángulo rectángulo. Hay que cuidar algo, hay que tener bastante cuidado. No me dejo guiar por los gráficos, porque puede ser que el gráfico esté mal dibujado, ¿no? Si yo quisiera que sea 90, primero tendría que ver si se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Otra cosa, si hubieran dicho acá 5, 12, 13, de forma rápida, era un triángulo rectángulo porque cumple Pitágoras. Pero si yo me doy cuenta, pico Pitágoras ahí, no se va a dar con esos tres segmentos o con esas tres longitudes, ¿no? Ya. Ahora, vamos a hacer, mira, esto de acá, este problema me va a involucrar una propiedad, ¿no? La voy a indicar a continuación, ¿no? Es una propiedad que ya se ha visto, ¿no? En muchos exámenes de emisión. Se puede decir, es la deducción de este problema. A ver, muchachos, solamente para recalcar algo. Cuando yo tenga esta gráfica, este tipo de problemas, tener un triángulo y en este caso me dan los tres lados, ¿ah? Veo una circunferencia escrita en él y me piden hallar eh, parte de uno de los lados que es tangente a la circunferencia, tomando en cuenta un vértice, ¿qué se va a cumplir? Esta longitud, esa
longitud parcial, que se toma como una tangente, muchachos, aquí podemos decir, ¿no? Se cumple en este caso que X va a ser igual a quién? A la diferencia del semiperímetro del triángulo menos el lado opuesto al vértice que se toma como referencia para tomar la tangente. En este caso sería P menos A. ¿Ya? Donde, para recordar, tú sabes que perímetro se representa por 2P. Entonces, semiperímetro sería la semisuma de los lados. Ya. A ver, ¿qué te parece si utilizando esa proporción, a ver si te sale 2? A ver, se supone que los lados son 5, 8 y 9, ¿no? ¿Cuánto sería el perímetro? A ver, 8 más 9, 17, más 5, 22. Ese es el perímetro. Semiperímetro, la mitad, 11. ¿Sí o no? A ver, 8 más 9, 17. 17 más 5, 22. Entre 2, 11. El semiperímetro sería 11. ¿Quién es el lado que se opone al vértice A? 9. A sería 9. 11 menos 9, que vendría a ser el valor, ¿no? Entonces, jóvenes, entonces podría decir, es una deducción ya, ¿no? A partir de ese tipo de problemas que se vuelve como una observación o una propiedad, ¿no? Para este caso particular. ¿Ya? A ver, chicos, por ejemplo, si observamos en nuestra separata el problema número 8. En el problema número 8 me dicen lo siguiente, ¿no? Nos dan un pentágono equilátero de vértices ABCD. Y con ello te piden hallar el valor de alfa. Muy bien. A ver, primero, ¿qué entendemos cuando me dicen que el pentágono es equilátero? Que sus lados son iguales. Muy bien. Entonces, pero voy a notar, ¿no? Sus lados son iguales. O sea, quiere decir, si este lado mide A, este lado también mide A. O sea, sus lados tienen igual longitud. Muy bien. ¿Qué más podemos aprovechar? Bueno, profe, hay algo. Muy bien. Si él es alfa, ¿cuánto vale su arco correspondiente? ¿Cuánto? Dos alfa, ¿no? El doble, ¿verdad? ¿Sí o no? El ángulo inscrito.
relación de 1 a 2. Pero habíamos visto algo. En una circunferencia habíamos dicho, si tenemos cuerdas iguales, ¿cómo son sus arcos? Iguales, ¿cierto? O sea, mira, este segmento CD para la circunferencia es una cuerda. DE es otra cuerda, ¿no? ¿Cómo son estas dos cuerdas? Iguales. Por lo tanto, ¿cómo son los arcos? O sea, quiere decir que si él es 2 alfa, él también debe ser 2 alfa. Si esta cuerda es igual a ella, él también debe ser 2 alfa. Mira, este arco, 2 alfa. Mira, esta cuerda mide igual que ella. Por lo tanto, él debe ser 2 alfa. Y sabemos que la medida de una circunferencia, la vuelta entera, ¿cuánto es? A ver, sumemos. 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 10. 10 veces alfa es igual a 360 grados. ¿Cuál es el valor de alfa? 36 grados. Ya está. Y voy a anotar lo siguiente, muchachos. En el problema número, a ver, en el problema número 10, sucede lo mismo. En este problema me dice que la cuerda AB con la cuerda CD, ¿cómo son? AB y CD. Cuerdas iguales, ¿no? Me dice que AB con CD, ¿cómo son? Iguales. O sea, quiere decir, si yo le pongo esta cuerda una longitud A, esta cuerda también mide A, ¿cierto? Ya. ¿Qué me decía la propiedad? Si tenemos cuerdas iguales, ¿cómo son sus arcos? Iguales, ¿sí o no? A ver, fíjate bien. Mira, cuerdas iguales, arcos iguales. Esta cuerda tiene una longitud A. ¿Cuánto vale su arco? 6 alfa. Por lo tanto, si esta cuerda vale A, ¿cuánto vale este arco? 6 alfa. Vamos a ver esto. ¿Ya? Entonces ponemos acá, vamos a poner el arco de A hacia B va a medir 6 veces alfa. Pero ahora, fíjate acá, mira este punto. En este punto hay dos cuerdas y te dice que el ángulo vale 7 alfa. ¿Eso qué implica? Que el arco que está frente a él, ¿cuánto debe ser todo? El doble, ¿no? 14 alfa. Entonces, vamos a hacer eso también por acá. Podríamos ponerlo de esta forma, ¿no? 14 alfa. Muchachos, ¿qué indicamos en el problema anterior? Que la vuelta, ¿cuánto es? 360. Y acá conocemos la vuelta entera en función de alfa, ¿sí o no? 6 más 14 sería 20 alfa, ¿no? 20 alfa es 360, alfa es 18. Ponemos acá, ¿no?
calcular el valor de alfa, pero algo importante, me dice que el segmento EF es 2 veces CD. Si le pongo el A, sería 2A. Con ese dato, ¿cuánto vale alfa, muchachos? A ver, ¿qué se podría indicar? Por ejemplo, aquí, ¿no? Mira, nosotros sabemos, y ya es conocimiento, que si desde un punto exterior a la circunferencia se trazan dos tangentes, ¿cómo son esas tangentes? Iguales, ¿cierto? Eso quiere decir, vamos a poner que nosotros le ponemos acá que él sea un B. ¿Cuánto vale esta tangente? 2A más B. Por lo tanto, esta tangente también debe ser 2A más B. Pero tengo un A. ¿Quiere decir que él vale? A más B. Muy bien. ¿Qué más? Profe, pero si él es A, este segmento también vale A. ¿Cierto? Si él es B, este segmento también vale B. ¿Qué significa eso? Que el triángulo que tengo por acá es un triángulo isósceles. ¿Y qué se cumple en un isósceles? Bueno, profe, que este ángulo, vamos a ponerle que sea beta, es igual a este ángulo, que es beta. Dime, ¿cuánto vale el ángulo exterior? Si él es beta y él es beta, el ángulo exterior, 2 beta. Pero mira, tangente, tangente. Este segmento es bisectriz, ¿no? Entonces, significa que él será beta y él también será beta. Pero, qué casualidad, ¿no? Mira, 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 mira acá. Él es beta, él es beta. ¿Cumple la propiedad de la Z o no? ¿Eso qué quiere decir? Que este segmento y esta tangente son paralelas. Y con eso creo que salió el problema, ya que nosotros sabemos que al ser paralelas, una propiedad, algo práctico, muchachos, si nosotros trazamos un radio del centro al punto de tangencia, él no vale 90 grados, ¿sí o no? Pero como son paralelas, si él es 90, acá no vale 90. Ya, muy bien, 90 grados. A ver, con ello, seguramente ustedes recordarán, ¿no? Que en este caso, cuando hablamos de una circunferencia, había una propiedad que decía, si nosotros tenemos un cuadrante, si yo tengo un cuadrante de circunferencia, si ubico un punto en ese cuadrante, si trazo una cuerda y la prolongo, pero del otro extremo del cuadrante trazo una segunda cuerda, muchachos, ¿a cuánto equivale este ángulo? ¿Cuánto es? Ese ángulo siempre va a ser 45 grados, ¿no? Profe, pero ¿por qué va a ser 45? Hay varias formas de demostrarlo. Una de ellas es, si nosotros sabemos una circunferencia, la medida total es 360, ¿no? Ya, él es el centro. Trazo dos radios perpendiculares. Si él es 90, este arco vale 90 grados. Pero como todo vale 360, por acá te queda 270 grados. Si yo trazo 35 grados, para, claro, corroborar que lo que está afuera es 45. Entonces, si me doy cuenta, ellos son paralelos
como acá es 90, ese 90 es dentro de acá, acá tengo un cuadrante. Por lo tanto, alfa vale 45 grados. ¿De acuerdo? Ahí está el problema. Muy bien. Ahora, si nosotros observamos el problema 14, en el problema 14 me dice, ¿no? En este caso, se tienen dos paralelogramos. A ver, uno de ellos es el paralelogramo. En este caso, vamos a ponerlo acá. ABCD. Y tengo el segundo paralelogramo. ADEF. EF. Me dicen que el radio de la circunferencia es igual a 3 y han trazado la diagonal BD y se determina un ángulo. Aquí este ángulo vale 45 grados. ¿Qué te piden calcular en ese problema, muchachos? ¿Qué te piden calcular? La longitud BF. ¿No? Vamos a poner acá. Calcular BF. Vamos a trazar entonces lo que me piden. Me piden calcular BF. ¿Cuánto vale? Muchachos, ¿de qué manera nosotros podemos determinar la longitud de una cuerda si solamente tengo el radio? Y una forma práctica es asociar la medida del arco. Por ejemplo, vamos a suponer, tengo esta circunferencia y me dicen que su radio, vamos a poner que sea una longitud A. ¿De acuerdo? Mira, la longitud de la circunferencia, el radio de la circunferencia es A. Ahora, han ubicado dos puntos. Entre estos dos puntos dice que el arco mide 60 grados. Una pregunta, muchachos. ¿Se puede conocer la longitud de la cuerda que sostiene a dicho arco? ¿Se puede saber cuánto mide esa cuerda? ¿Cuánto es? A. ¿Sí o no? ¿Y por qué A? En este caso, porque, recuerda, lo que puedo aprovechar es el centro de la circunferencia. Si nosotros unimos el centro con los extremos, si nosotros unimos el centro de la circunferencia con los extremos, estoy formando un triángulo, ¿cierto? Por propiedad del ángulo central, si él es 60, él es 60. Pero, joven, él es el radio y él es el radio. Tengo un triángulo isósceles, pero si es isósceles, yo sé que este ángulo y este ángulo son iguales. Y los tres deben sumar 180, ¿no? Quiere decir que he formado un equilátero. 60, 60 grados. Con eso, muchachos, garantizamos que la cuerda que sostiene un arco de 60 grados debe ser igual al radio de la circunferencia. Y ahora, imagínate que te dan otro arco y te dicen que ahora ese arco mide 90 grados.
¿Cuánto vale la cuerda que lo sostiene? A ver, chicos, ¿cuánto sería la longitud de la cuerda? ¿Cuánto sería? Sería a raíz de 2, ¿no? O sea, el radio por la raíz de 2. Porque hacemos lo mismo. ¿Qué quiere decir? Voy a desde el centro, voy a trazar dos radios. Trazo este radio, trazo este radio. Segmentos iguales, él es de longitud A, él es de longitud A. Como este arco vale 90, por ángulo central, él vale 90 grados, ¿cierto? Y estoy formando un notable. Entonces, si los catetos son iguales, la hipotenusa ¿cuánto vale? Es cateto por la raíz de 2. Muy bien. Ahora, ¿por qué hacemos mención a esta propiedad o esta relación del ángulo con el radio? Porque mira, ¿el cuánto mide? 45 grados, ¿no? Esto quiere decir que el arco de B hacia C, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este arco? 90 grados, muy bien. Este arco mide 90 grados. Entonces, si el radio vale 3, ¿cuánto vale la cuerda BC? Pero A vale, entonces, él sería 3 raíz de 2. Muy bien. Pero una pregunta, en un paralelogramo se cumple que lados opuestos son iguales, ¿no? O sea, si él es 3 raíz de 2, él también vale 3 raíz de 2. Pero esta figura también es un paralelogramo. O sea, si él es 3 raíz de 2, ¿él cuánto vale? 3 raíz de 2. Ya. Pero una pregunta, muchachos. A ver, si la cuerda vale 3 raíz de 2, ¿cuánto vale el arco? 90. Quiere decir que si él es 3 raíz de 2, ¿cuánto mide este arco? 90 grados. 90 grados. Muy bien. Ya. Ahora dime, eh, en un paralelogramo, lados opuestos son paralelos, ¿no? ¿Cierto? O sea, quiere decir que este segmento es paralelo con él, ¿no? ¿Sí? Pero en el otro paralelogramo, este segmento y este segmento también son paralelos, ¿no? ¿Sí o no? O sea, puedo decir que BC con EF son paralelos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son o no son paralelos? Y si son paralelos, este arco, con este arco, ¿cómo son? Iguales. Todo vale 360, ¿no? 90 más 90, 180. ¿Cuánto me falta? Y ellos dos son iguales. ¿Cuánto vale cada uno? 90 grados. Muy bien. X vale 3 raíz de 2. Esa sería la respuesta. ¿No? ¿Queda claro? O sea, en pocas palabras, si yo trazara CE, daría origen a un cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Si yo trazara de C hacia E, formaría un cuadrado, ¿no? Ahí está. Vamos a poner entonces X va a ser igual a 3 raíz de 2. Creo que ahí estaba el raíz de 2 que estaban comentando. ¿Te acuerdas que había un raíz de 2? Creo que ese era ese problema, porque ahí sale con raíz de 2. Ya, hasta aquí no lo han puesto.
tiene un concepto básico, ¿no? O sea, no es tanto depender de muchas propiedades, sino sobre todo tener las propiedades básicas muy claras. Y a partir de ello, nosotros podemos ir deduciendo, según la práctica, ¿no? Según el problema que se nos presente, comenzamos a dar algunas acotaciones y descubrimos qué cosa, nuevas propiedades, ¿no? Generalmente, y es lo indicado, o sea, tampoco caigamos en el memorismo, ¿no? Dependo, si no me acuerdo de una propiedad, este problema no lo puedo hacer. No, generalmente de lo básico. Nosotros vamos construyendo nuestro conocimiento o nuestra teoría a partir de una teoría básica, que va a ser primordial para nosotros, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta aquí sería lo que vendría a ser el curso de geometría, ¿no? Indicando, recomendando, siempre seguir con la práctica, ¿no? Ya saben, aquí